David era un hombre conocido por su valentía y su corazón para con Dios. Había pasado de ser un humilde pastor a convertirse en el rey de Israel, amado y respetado por su pueblo. Durante años, Dios lo había bendecido y protegido, y su reino prosperaba bajo su liderazgo. Pero como todo ser humano, David también tenía sus debilidades y momentos de tentación. En un verano caluroso, mientras sus soldados estaban en batalla, David decidió quedarse en Jerusalén. Una tarde, al subir al techo de su palacio, vio a una mujer hermosa bañándose. Era Betsabé, esposa de Urías, uno de sus valientes guerreros. En ese instante, algo cambió dentro de David. La belleza de Betsabé lo cautivó, y sin pensarlo demasiado, ordenó que se la trajeran. Lo que comenzó como un deseo pasajero pronto se convirtió en un acto que marcaría su vida para siempre. Betsabé quedó embarazada, y David, preocupado por las consecuencias, intentó ocultar lo ocurrido. Llamó a Urías de la batalla, esperando que estuviera con su esposa y así pensar que el hijo sería de él. Pero Urías, fiel y leal a sus compañeros en el campo de batalla, se negó a regresar a su casa mientras sus camaradas luchaban. David, frustrado y desesperado, ideó un plan más oscuro. Envió a Urías de regreso al frente de batalla con una carta secreta para Joab, el comandante, en la que ordenaba que pusieran a Urías en la línea de fuego más peligrosa, donde seguramente moriría. Y así sucedió. Urías fue enviado al lugar donde la batalla era más intensa y perdió la vida. Cuando Betsabé se enteró de la muerte de su esposo, se vistió de luto, pero poco tiempo después, David la tomó como esposa. Lo que parecía una solución, se convirtió en el comienzo de un problema mucho mayor. Dios vio todo lo que había sucedido, y no quedó complacido con las acciones de David. La noticia del acto de David no tardó en llegar a los oídos del profeta Natán, el mensajero de Dios. Una tarde, Natán se presentó ante el rey con una historia. Había dos hombres en una ciudad, comenzó, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, mientras que el pobre solo tenía una oveja pequeña que había criado con amor. Pero cuando llegó un viajero, el rico tomó la oveja del pobre para darle de comer, en lugar de usar alguna de las suyas. David, indignado, exclamó, «Este hombre merece morir. Debe pagar con su vida por robar la oveja del pobre». Entonces Natán, con voz firme, le dijo, «Tú eres ese hombre, rey David. Tú has tomado la esposa de Urías y has hecho que él muera en la batalla». Las palabras de Natán cayeron como un rayo en el corazón de David. La culpa, la vergüenza y el peso de su pecado se hicieron imposibles de ignorar. Durante días, David se encerró en oración, llorando su error y buscando el perdón de Dios. Pero la justicia divina no se retrasaría. Aunque Dios perdonó a David, le dijo que las consecuencias de sus actos afectarían a su familia y su reino. La vida de David ya no sería la misma. El dolor y el sufrimiento comenzarían a llegar, como una sombra oscura que seguiría cada uno de sus pasos. Poco tiempo después, el hijo que tuvo con Betsabé enfermó gravemente. David ayunó y oró con todo su corazón, pero el niño murió. Este fue un momento de profundo quebranto para el rey, un recordatorio doloroso de que el pecado trae consecuencias que no siempre podemos evitar. Pero en medio de esa tragedia, Dios también mostró su misericordia. Más adelante, Betsabé le daría a David otro hijo, a quien llamarían Salomón, y quien llegaría a ser uno de los reyes más sabios y reconocidos de Israel. Pero la historia de David no termina ahí, porque la sombra del pecado y sus consecuencias continuaron persiguiéndolo. Su hijo Amnón, fruto de su primer matrimonio, se enamoró de su media hermana Tamar. Sin control ni sabiduría, Amnón cometió un acto terrible, violó a Tamar, una acción que desató la ira y el dolor en toda la familia real. Absalón, otro hijo de David, hermano de Tamar, se llenó de furia y sed de justicia. 2 años después, Absalón tomó venganza asesinando a Amnón y luego huyó para salvar su vida. Este acto dividió al reino y a la familia de David, sembrando discordia y tragedia. David, ya en su vejez, enfrentó rebeliones internas y desafíos al trono, entre ellos la propia rebelión de Absalón, que casi le cuesta la vida. La batalla por el poder desgarró a Israel, y David tuvo que huir de Jerusalén para salvarse.
En medio de su huida, el dolor de ver a su hijo liderar una revuelta contra él fue insoportable. A pesar de todo, David nunca perdió la fe ni la esperanza. En medio de la traición, la pérdida y la humillación, él oró, lloró y clamó a Dios. Su relación con el Señor fue su ancla en medio de la tormenta. Este relato es un recordatorio poderoso: nuestras acciones, incluso cuando nos creemos fuertes o justificados, tienen consecuencias gris y profundas. Pero también nos muestra que la misericordia y el perdón de Dios pueden restaurar incluso a los que más han fallado, y que de la debilidad puede surgir una fortaleza inesperada. Después de que Absalón se rebelara y David huyera de Jerusalén, la situación en el reino se volvió aún más caótica. Absalón logró reunir un ejército poderoso y se proclamó rey en Hebrón, desafiando directamente la autoridad de su propio padre. Imagina por un momento el dolor de David. Su propio hijo, a quien amaba, había levantado una insurrección en contra él. Pero David no se rindió. A pesar de la traición y la soledad, decidió enfrentar la crisis con sabiduría y paciencia. Reunió a sus seguidores leales y preparó su ejército para la batalla, pero en su corazón clamaba a Dios, buscando dirección y consuelo. La guerra civil en Israel fue intensa y dolorosa. Durante el enfrentamiento, Absalón cayó en un trágico accidente, su largo cabello se enredó en las ramas de un árbol mientras escapaba, y fue capturado y ejecutado por los hombres de David, a pesar de que este último había pedido que lo perdonaran. La muerte de Absalón destrozó a David. Lloró amargamente, un padre desconsolado por la pérdida de un hijo, aun cuando ese hijo había sido su enemigo. Este momento humano, crudo y real, muestra la profundidad del dolor que acompaña las decisiones y errores humanos. Pero en medio de esta tragedia, David se aferró a una verdad fundamental: Dios es soberano, incluso cuando las circunstancias parecen rompernos. El rey que había pecado, que había cometido errores gravísimos, comprendió que la redención y la restauración solo podían venir de la mano de Dios. El relato de David no es solo la historia de un hombre poderoso, sino la historia de la lucha constante entre la debilidad humana y la gracia divina. Nos enseña que, aunque fallamos, podemos volver a levantarnos. Que aunque nuestras decisiones tengan consecuencias, Dios siempre puede transformar nuestro dolor en una nueva oportunidad. Esta historia también nos desafía a reflexionar sobre nuestro propio camino. ¿Cuántas veces hemos cometido errores que afectan a quienes amamos? ¿Cuántas veces hemos sentido que la culpa o el dolor nos hunden? David nos muestra que no estamos condenados a vivir en la oscuridad, sino que hay un camino de perdón y esperanza, si nos atrevemos a buscarlo. Tras la trágica muerte de Absalón, David regresó a Jerusalén, no como un rey victorioso, sino como un hombre profundamente marcado por la pérdida y la reflexión. Su regreso fue silencioso, acompañado de un pueblo que también había sufrido con la división y la guerra civil. Pero David sabía que su misión no terminaba con la batalla, ahora debía restaurar un reino quebrantado, y sobre todo, sanar su propio corazón. En ese proceso, David enfrentó una nueva prueba. Su pasado volvió a alcanzarlo de manera inevitable. Recordemos que antes de todo esto, él había cometido un grave error, el pecado con Betsabé, un acto que había desencadenado una cadena de dolor y consecuencias devastadoras. A pesar de ser rey, David tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos y la realidad de su propia fragilidad. Sin embargo, en lugar de esconderse o justificar sus errores, David se humilló ante Dios. El Salmo 51 es un testimonio vivo de su arrepentimiento genuino: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta petición no es solo de un rey arrepentido, sino la voz de cualquier persona que reconoce que ha fallado y necesita un cambio verdadero. David nos enseña que la verdadera fuerza no está en ser perfectos, sino en reconocer nuestras faltas y buscar la reconciliación. Su ejemplo muestra que la redención es posible, y que Dios no solo perdona, sino que transforma. Mientras David reconstruía su reino, también tuvo que enfrentar conflictos internos, conspiraciones y enemigos que aún deseaban quitarle el trono. Pero su confianza ya no estaba solo en sus fuerzas o estrategias militares, sino en la promesa de Dios, que nunca lo abandonó. Esta historia nos invita a preguntarnos: ¿dónde ponemos nuestra confianza cuando todo parece derrumbarse? ¿En nuestra fuerza, en nuestras decisiones, o en algo más grande que nosotros?
David nos muestra que el verdadero poder proviene de la fe y la humildad. El relato continúa mostrándonos que, a pesar de las tormentas, el amor de Dios permanece firme. Que aunque cometamos errores graves, siempre hay un camino para volver a empezar, para sanar las heridas y construir un futuro mejor. Después de enfrentar tantas pruebas y haber vivido el dolor profundo de sus errores y pérdidas, David entendió algo fundamental: el liderazgo verdadero nace del servicio y de la humildad. Ya no se trataba solo de su corona ni de su poder, sino de cuidar y proteger a su pueblo con justicia y amor. En este tiempo, David comenzó a preparar a su hijo Salomón para el futuro que le esperaba. Sabía que la responsabilidad de gobernar no era un juego ni un privilegio, sino una carga sagrada que debía llevarse con sabiduría y temor de Dios. Y fue justamente a Salomón a quien David le dejó una de las lecciones más poderosas de su vida: buscar siempre la voluntad de Dios en cada decisión. Pero la historia de David también nos recuerda que, a pesar de sus triunfos y arrepentimientos, el camino nunca es fácil ni lineal. Su reino siguió enfrentando conflictos, tensiones internas y amenazas externas. Sin embargo, él mantenía la mirada fija en Dios, en la promesa de que un día su casa sería establecida para siempre. Esto nos muestra que, aunque la vida nos ponga pruebas constantes, la clave está en perseverar y mantener la fe. David no fue perfecto, pero su corazón se mantuvo fiel a Dios incluso en medio de la tormenta. Y esa fidelidad es lo que le dio fuerza para seguir adelante. Al mirar la vida de David, también vemos un reflejo de nuestra propia lucha, la batalla entre nuestras debilidades y el deseo de ser mejores. Pero lo más inspirador es que David nunca se rindió, nunca dejó de buscar a Dios, y eso cambió todo para él. Ahora te invito a que pienses en tu propia vida: ¿cuáles son los obstáculos que parecen insuperables? ¿Qué errores te pesan en el alma? Recuerda que, como David, siempre puedes encontrar esperanza y renovación si decides mirar hacia arriba, si decides confiar en un poder mayor que puede transformar tu historia. No permitas que las dificultades definan quién eres. Más bien, que sean el impulso para acercarte a la fuerza que realmente puede cambiarlo todo. Hoy es el momento para que tomes esa decisión, para que abras tu corazón y dejes que Dios haga su obra en ti. Con el paso del tiempo, David se volvió un rey sabio y reconocido, no solo por su fuerza en batalla, sino por su capacidad de reconocer sus errores y aprender de ellos. A pesar de haber cometido pecados graves, como con Betsabé, nunca permitió que esos momentos definieran toda su vida. En lugar de eso, usó su experiencia para crecer, para acercarse más a Dios y para guiar a su pueblo con un corazón arrepentido pero firme. Uno de los momentos más cruciales en los últimos años de su reinado fue la preparación para la construcción del Templo de Jerusalén, que no él, sino su hijo Salomón, llevaría a cabo. David entendió que su legado no se basaría únicamente en las guerras ganadas o en el poder político, sino en la fe y en el compromiso con Dios que pasaría a la siguiente generación. Este acto simboliza una verdad profunda: nuestras vidas tienen un impacto que trasciende el presente, y las decisiones que tomamos hoy pueden marcar el destino de quienes vienen después. David, con toda su humanidad, nos enseña que el verdadero éxito está en construir algo duradero, basado en principios sólidos y en la voluntad divina. Sin embargo, la vida de David también nos recuerda que el perdón y la restauración son posibles. Cuando cayó, no quedó hundido en la culpa, sino que se levantó con más fuerza. Su historia es un testimonio de que no importa cuán lejos hayas caído, siempre puedes volver a empezar. Siempre hay una segunda oportunidad para quienes están dispuestos a buscarla con sinceridad. Ahora, piensa en las áreas de tu vida donde necesitas restauración. ¿Dónde has sentido que has fallado o que te has alejado de lo que realmente importa? La historia de David te dice que no estás solo, que el camino de regreso está abierto, y que ese primer paso, aunque difícil, es el más poderoso. No dejes que la vergüenza te paralice ni que el miedo al fracaso te detenga. Inspírate en un hombre que fue llamado seguidor de Dios no porque fue perfecto, sino porque nunca dejó de buscarlo. Tú también puedes encontrar ese camino, ese cambio profundo que renueva el alma y transforma tu historia. En los últimos días de su reinado, David se preparó para dejar un legado que trascendiera su tiempo en el trono. Sabía que no todo depende de la fuerza o la inteligencia, sino del corazón y la fe que sostenemos en medio de las pruebas.
Su vida es un recordatorio de que, aunque cometamos errores graves, podemos ser restaurados y usados para propósitos grandes si nos arrepentimos y confiamos en Dios. David nunca olvidó sus momentos de caída, pero tampoco permitió que lo definieran. En cambio, los convirtió en lecciones que fortalecieron su liderazgo y su relación con Dios. Eso es lo que nos enseña hoy, que no importa lo que hayas hecho, siempre hay esperanza para un nuevo comienzo. La gracia y la misericordia están disponibles para todos los que las buscan sinceramente. Piensa ahora en tu propia vida. ¿Qué errores o fracasos te pesan? ¿Qué heridas necesitas sanar? La historia de David te invita a dar ese primer paso hacia la restauración, a confiar en que el poder para cambiar está a tu alcance. No estás solo, y tu historia puede ser tan poderosa como la suya. Gracias por acompañarme en este recorrido por la vida de David, un hombre común usado por Dios para cumplir un destino extraordinario. Si esta historia te ha inspirado, no olvides suscribirte para más contenido que fortalezca tu fe y te ayude a encontrar propósito en cada etapa de tu vida. Déjame un comentario contándome qué parte de la historia de David te impactó más o qué lección te gustaría aplicar hoy. Y comparte este video con alguien que necesite escuchar que siempre hay una segunda oportunidad. Recuerda, tu historia no termina aquí. El mejor capítulo está por escribirse.